Bueno, buenos días. Les pido por favor que abran sus Biblias en el Salmo 10. Salmo 10. Salmo 10, dice la palabra del Señor. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, sus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienten acechos cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová. Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han parecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y el oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Amén. Amén. Quiero llamarte la atención desde el principio, mi querido hermano y amigo, y quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuántas veces, mejor dicho, yo te hago una pregunta a ti, cuántas veces en tu vida has dicho las palabras del versículo 1 de este salmo? Fíjate lo que dice el versículo 1 del salmo. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de tribulación? ¿Cuántas veces has dicho con tus palabras esto? Tal vez, a lo mejor no has usado esas mismas palabras de manera exacta, pero seguramente o probablemente lo has sentido así. Has pensado a lo mejor en esto. A lo mejor, de hecho, estás sintiendo eso ahora. Sientes que a lo mejor Dios está lejos de ti. Y hay muchas razones por las cuales una persona puede sentir esto. En primer lugar, puede ser porque sí, es verdad, Dios está lejos de ti. Puede ser que no seas un hijo de Dios. Posiblemente solamente quieres las bendiciones de ser un cristiano, pero no quieres las responsabilidades de ser un cristiano. Y sí, Dios está lejos de este tipo de personas, porque nunca ha sido salva, nunca ha sido creyente. Otra razón por la cual podemos sentir que Dios está lejos es cuando estamos en pecado y seguimos en un pecado. Cuando conscientemente decidimos seguir nuestros propios deseos y placeres por un rato en vez de hacer la voluntad de Dios. La salvación que Dios da a través de su Hijo Jesucristo nunca se pierde, gracias al Señor, pero sin duda va a parecer a esta persona que Dios está lejos de él porque la comunión con Dios está estorbada, está rota por un tema de pecado. Pero hay otra razón por la cual puede parecer como que Dios está lejos. Y el caso es justamente el que encontramos aquí en este salmo. Dios puede parecer estar lejos
cuando estamos sufriendo en un mundo lleno de injusticia y maldad. Es decir, cuando en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra casa, en nuestro trabajo, sufrimos por injusticia constante de los incrédulos, cuando sufrimos la maldad constante de los impíos, puede parecer como que Dios está lejos, como que no está haciendo nada, como que estamos ahogándonos en las profundidades del mar de la aflicción. Entonces la pregunta que nos corresponde hacer es, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos reaccionar? Y eso es exactamente el tema del Salmo 10. Eso es lo que el Salmo 10 quería tratar. El tema del Salmo 10 es que aun cuando Dios parece estar lejos y sufrimos en un mundo lleno de injusticia y maldad, confiamos en el hecho de que nuestro Dios reina. Y ese es el principio aquí. El Salmo 10 está estrechamente relacionado, hermanos, con el Salmo 9. Observe, por favor. Quiero que vaya a su Biblia y ponga sus ojos en la Biblia. Es posible, hermanos, que de hecho los dos sean un solo salmo. ¿Saben por qué? Miren el Salmo 9. Se da cuenta que arriba del versículo 1 está el título, ¿no es cierto? Acuérdense que esos títulos son inspirados por Dios porque son parte del versículo bíblico. Dice entonces al músico principal sobre Mut Laben, Salmo de David. ¿Lo vieron? Pero cuando pasan al Salmo 10, no hay un título, ¿se dan cuenta? Lo más probable es que estos dos salmos sean uno solo. ¿Ok? Y así pasa con los demás salmos. Es por eso que cuando leemos el Salmo 1, ¿por qué entendemos que el Salmo 1 habla del Señor Jesucristo? Porque el Salmo 2 nos habla del Hijo de Dios. Y el Salmo 2 no arranca con un título, arranca el Salmo 1. ¿Se entiende? Por eso entendemos estas cosas. Ahora bien, es posible entonces que estos dos eran un solo salmo original. Pero aún si no fuera así, hermanos, los temas aquí están muy relacionados. En este salmo, David habla más y en más detalle de los malos, de la persecución de los impíos. Recordemos que en el salmo anterior, en el Salmo 9, David había orado a Dios con confianza que Él se levantara y que Él lo rescatara de sus enemigos. En este Salmo 10 vemos la misma petición, pero con más detalles. Aquí David se toma el tiempo para describir a los malos, toma el tiempo para hablar en más detalle cómo era la situación en la cual él estaba viviendo. La mayoría del Salmo, mis queridos hermanos, de hecho es así. Pinta una imagen sombría de las cosas. Pero damos gracias a Dios, hermanos, por pasajes como este, porque nos muestra, por un lado, claramente que la Biblia es real, que la Biblia habla en vida real, que habla del mundo tal cual como es. Y vemos esto especialmente en los Salmos. David, hermanos, aquí no finge que todo está bien en el mundo en el cual vive. Él no finge. ¿Cómo estás? Todo bien. Pero David no habla así. David no finge que su vida sea un lecho de rosas y que no le pasa nada a la persona que él sirve a Dios. No, él no finge eso. Y nosotros tampoco tenemos, hermanos, que fingir en este mundo. No tenemos que fingir en el país donde vivimos. No tenemos que fingir de que no hay problemas y que todo está bien. Tampoco tenemos que fingir que no hay persecución en la casa misma, que no hay tribulación en el trabajo o con los parientes, que no pasa nada con nosotros ya que somos los hijos de Dios. No pasa nada, porque si yo digo que pasa algo, la gente va a decir, ¿dónde está tu fe? ¿Qué es eso? No podemos reconocer que estamos viviendo, hermanos, en un asunto irreal. Tenemos que reconocer tal cosa. Podemos reconocer que vivimos en un mundo en medio de la maldad, en medio de una cultura de impíos. Y a veces todo parece muy oscuro, muy sombrío. A veces parece que como que los impíos están ganando, de hecho. Como que los enemigos de Dios tienen el control de donde yo vivo.
A veces nos desanimamos porque todo lo que vemos parece injusto. Pero al final, hermanos, de este salmo, David se anima a sí mismo con una verdad muy importante. Una verdad que puede animarnos a nosotros el día de hoy también. Y esta es la verdad. Dios todavía reina, hermanos. Dios es el rey. ¿Y sabe qué? Él va a juzgar a los malos mientras Él preserva a su pueblo. Y hermanos, esta es la verdad. Es decir, si miramos el versículo 16 y observamos la primera parte del versículo, podemos detectar, hermanos, el tema del Salmo. Fíjense, mire lo que dice el versículo 16 en su primera parte. Dice, Jehová es rey eternamente y para siempre, hermanos. ¿Qué nos dice este texto? Pues nos dice que aun cuando Dios parece estar lejos, porque así comienza el Salmo, y sufrimos en un mundo lleno de injusticia y maldad, hermanos, confiemos en el hecho de que nuestro Dios reina. Dios claramente nos dice en este texto, Jehová es rey eternamente y para siempre. Alguien dirá, pero John, hay tanta pobreza en el Ecuador y los ricos no hacen nada para ayudar, solamente oprimen a los pobres. Pues yo te diré, Jehová es rey eternamente y para siempre. Alguien dirá, pero John, los líderes no buscan a Dios, sino nada más se enfocan en enriquecerse a sí mismos, no es justo. Pues yo te responderé, Jehová es rey eternamente y para siempre. Alguien dirá, pero John, parece que Dios está lejos, parece que Dios ha olvidado la causa de su pueblo, parece que Dios ha olvidado a su pueblo. De hecho, John, sus enemigos viven como que no haya juicio, como que no haya consecuencia de las acciones. Pues yo te diré, Jehová es rey eternamente y para siempre. Todas estas cosas que apenas mencioné, hermanos, son temas que podemos ver en este salmo. Hermanos, David también reconoce estas maldades. Lo mismo estaba sucediendo hace miles de años, pero David nunca perdió su confianza. Aunque los malos parecían tener la victoria y controlarlo todo, David tenía la confianza en su Dios, en su juicio, en su justicia. El hermano Urbano me saluda en la mañana y me dice, parece que este confinamiento va a continuar. Él no dijo confinamiento. Parece que este estado de excepción va a continuar. Y parece que no vamos a poder reunirnos en la tarde porque ahora vi la noticia, 8 muertos en no sé dónde. Y es verdad, estas cosas pasan. Esta es la realidad en la cual nosotros vivimos. Parece que los enemigos vencen, pero hay algo que nunca tenemos que dejar de sostener para nuestros corazones y para la esperanza de todas las personas, porque es la verdad. Dios reina eternamente y para siempre. Y nosotros también podemos responder así, hermanos, con confianza en nuestro Dios, con esperanza que nos va a ayudar, una esperanza basada en quién es, y como vimos en el Salmo 9, y en lo que Él ha hecho en el pasado. Necesitamos, hermanos, entonces aprender a confiar en Dios. Necesitamos, hermanos, entonces aprender a orar a Él, creer que Él es el Rey soberano y que Él va a hacer lo que ha prometido. La pregunta es, ¿y qué ha prometido? Pues ha prometido, hermanos, protegernos. Él va a juzgar a sus enemigos en su tiempo. Hermanos, la justicia de Dios prevalecerá. Y cuando creemos esto, cuando podemos enfocarnos en el hecho de que Dios es Rey, que Él es soberano, vamos a poder orar con confianza, aún en medio de un mundo malo e injusto. Y hermanos, entonces, esta es mi propuesta en esta predicación. Esta es mi propuesta. Aun cuando Dios parece estar lejos, sufrimos en un mundo lleno de injusticia y maldad, pero confiamos en el hecho de que nuestro Dios reina. Esa es mi propuesta en esta predicación. Hermanos, he titulado esta predicación Cántico de confianza de que la justicia de Dios prevalecerá. Cántico de confianza que la justicia de Dios prevalecerá. Y bajo este título quiero hablar 2 puntos, hermanos. En primer lugar, el problema de los malos.
Y eso lo vamos a encontrar del versículo 1 hasta el versículo 11. Y en segundo lugar, la oración a Dios en confianza, porque Él es Rey. Y eso lo encontramos del versículo 12 hasta el final, hasta el versículo 18. Luego, hermanos, les daré unas aplicaciones y finalmente una conclusión. Amén. Vamos a orar y que el Señor nos guíe a todos nosotros. Oremos. Bendito Dios, queremos, Padre, pedirte que nos ayudes a comprender esta situación. Reconocemos que muchas veces sentimos que tú estás lejos, pero eso tiene que ver porque vivimos en un mundo lleno de humo, lleno de tinieblas, injusticias, maldades, y nuestros ojos ven que la injusticia prevalece, que el malo gobierna. Pero Señor, te pedimos que tú nos ayudes a ver como tú ves, y te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a orar en esperanza y que nos permitas entender este salmo, este cántico, Señor, para entonces ver por medio de la fe. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, hermanos, encontramos en este salmo el problema de los malos. Este salmo empieza con un versículo muy fuerte, un versículo que está en el corazón de David. Versículo 1 dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Recordamos que el tema de los salmos, hermanos, si tenemos que ponerle un tema a los salmos, es difícil llegar a poner un tema a los salmos, pero si ponemos un tema a los salmos, ese sería, por ejemplo, el alma del cristiano clamando a Dios. Podría ser un buen tema, una buena manera de resumir todos los salmos. El alma del cristiano clamando a Dios. Y sin duda, esto es lo que vemos aquí. Vemos el alma de David clamando a Dios. Está diciendo: ¿por qué estás lejos, oh Jehová? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Ahora, tal vez esto nos choca un poquito, ¿no? Porque apenas hemos estudiado un salmo en donde David alaba a Dios, en capítulo 9, alaba a Dios por quien es, por lo que Él ha hecho y por lo que ciertamente hará, ¿no es cierto? Y David basó su petición en el Salmo 9, en su confianza y esperanza en Dios. Por lo tanto, la pregunta es: ¿por qué entonces en el versículo 1 de este Salmo, que de hecho posiblemente fue escrito en el mismo momento que fue escrito el Salmo 9, ¿por qué ahora empieza, o por qué en medio del Salmo, si fuera uno solo, por qué entonces en medio del Salmo parece ser que David vuelve atrás y entra en desconfianza? ¿Por qué? ¿Por qué parece que David duda? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, enfatizo otra vez que los salmos, hermanos, presentan la vida de manera real, porque así somos. A veces estamos alabando a Dios y en plena confianza pidiendo por lo que necesitamos, y en el siguiente momento estamos dudando y no sabemos lo que está pasando. ¿Sí o no que pasa eso? Y así es como los salmos se muestran. Creo que podemos aprender que no somos raros cuando pasa esto. Sin embargo, esto no es tanto lo que está pasando aquí, hermanos. David está expresando lo que siente, aunque sabe que no es la verdad. Él expresa lo que siente, pero sabe que no es la verdad. David está expresando lo que parece ser la situación y llamando a Dios a hacer lo que ha prometido hacer, lo que ha hecho en el pasado. Hermanos, David sabía que Dios no estaba lejos. Y aunque nosotros, con nuestro entendimiento de Dios, también sabemos que Él, hermanos, no se aleja de nosotros, de sus hijos. De todos modos, así parece a veces, ¿no es cierto? Y necesitamos reconocer que es normal sentir así. Hermanos, es normal que a veces nos sintamos así. Pero también aprender, hermanos, a cómo enseñarnos a nosotros mismos a reaccionar bíblicamente en esos tiempos. De vuelta, hermanos, ¿existe la posibilidad de que uno reaccione como que Dios está ausente? Sí.
Pero tenemos que aprender también ahora a reaccionar a eso. Ok, Alma, acabaste de decir que Dios no está cerca. Ok, es lo que expresaste. Pero ahora vamos a educar, Alma. Vamos a los principios. Soy el Hijo de Dios. Dios me tiene en su mano. Ninguna cosa creada me separará del amor de Él. ¿Ven? Ese es el punto. Aprender a reaccionar a esas situaciones. Pregunta importante. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, ya parte lo he dicho. Pero aquí no vemos la reacción correcta a estos tiempos hasta el final de este salmo. Pero recordemos lo que hemos visto, hermanos. En tiempos difíciles, donde parece que Dios está ausente, debemos meditar en quién es Dios, meditar en lo que Él ha hecho, meditar en los casos específicos en el pasado cuando nos ha ayudado y sobre todo, fundamentalmente, recordar que lo que Él hizo en la cruz por mí. Por lo tanto, estudiar la Biblia y reconocer que Dios no puede estar lejos de nosotros. Pero cuando nos salvó, por ejemplo, ahí claramente se muestra eso. Ya nos ve y nos trata como Cristo, como su Hijo, y no puede alejarse de su Hijo. ¿Ustedes se acuerdan ese pasaje, hermanos? Cuando Agar huye y en un momento entiende que va a morir y no quiere ver morir a su hijo y decide poner a su hijo lejos para no verlo morir. Y la Biblia dice que Dios lo oyó. Dios oyó ese lamento, Dios oyó ese lloro. Y Agar declara, ¿no? Tú eres el Dios que ve. Hermanos, esa es la verdad para los hijos de Dios. Hermanos, ese relato no está para los inconversos. Ese relato es para los hijos de Dios. Para que sepan que no importa, aún en lo más desértico donde estemos, los hijos de Dios siempre son atendidos por los oídos del Señor. Y este salmo enfatiza la importancia. En tiempos cuando Dios parece estar lejos, tenemos que reconocer y meditar en el hecho de que Dios es Rey eternamente y para siempre, que Él es soberano de todo. Esto es lo que vamos a ver en más detalles al final del Salmo. Pero, hermanos, después de este clamor del versículo 1, después de expresar cómo siente, ¿qué hace David, hermanos? Comienza a describir el problema de los malos y lo comienza a decirlo en el versículo 2 al versículo 11. En estos textos describe cómo son los malos y vemos que realmente nada ha cambiado al día de hoy. Fíjense, David primero habla del orgullo de los malos. Habla de su arrogancia, que es la base de toda la maldad. Fíjese por favor el versículo 2. Versículo 2 dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. Versículo 3, el malo se jacta del deseo de su alma. Versículo 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Versículo 5, a todos sus adversarios desprecia. Y en una expresión de nivel increíble de orgullo, el impío dice en el versículo 6, que dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. David describe con precisión divina aquí el cuadro de orgullo. Piensa que es mejor que todos, por eso oprime al pobre. Se jacta de sí mismo. No busca a Dios porque entiende que no lo necesita. Desprecia a sus adversarios y honestamente piensa que no va a ser movido por nada, que nunca va a sufrir adversidad. Y así son los enemigos de Dios, con mucho orgullo, con mucha jactancia. Después, hermanos, podemos ver cómo estos malos tratan a otros y específicamente cómo tratan a los pobres, entre comillas, a los inferiores. Miren otra vez, por favor, el versículo 2. Dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. Oprime a la persona que no tiene mucho. También habla mal de otros. Miren lo que dice el versículo 7. Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude, y debajo de su lengua hay vejación y maldad. No tiene problemas en engañar a otros, ¿se dan cuenta? En hablarles puras mentiras. No tiene ningún problema.
Los versículos 8 al 10 describen aún más cómo conscientemente buscan dañar a otros. Fíjense en estos textos, hermanos. Miren lo que dice. Se sientan en acecho acerca de las aldeas. En escondrijos matan al inocente. Sus ojos están desechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Oye, esto suena a un vendedor. Esto parece, a veces los vendedores son así, a veces. Hay vendedores buenos que te dicen la verdad. Entonces el malo en su orgullo trata mal a otros, especialmente a aquellos que considera como inferiores a él mismo. Hay una descripción más de cómo este malo trata a otros. Algo muy interesante, fíjese el verso 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Hermanos, se jacta del deseo de su alma. O sea, está tan contento y orgulloso de lo que desea, a tal punto entonces que lo que desea Dios no es algo que él lo medita. Porque lo que yo deseo es lo mejor. En otras palabras, es como Proverbios que dice, ¿no? Para el hombre su camino es un buen camino, pero no sabe que ese camino tiene como fin la muerte. Es una característica, hermanos, del impío, de los enemigos de Dios. Tienen su ética torcida. Llaman malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. Y esto es lo que vemos aquí. Estas personas persiguen y oprimen a los pobres, a los necesitados y bendicen a los codiciosos. Todo al revés, todo boca abajo. Pregunta, hermanos. ¿No es así el mundo en el cual vivimos? O cuando usted lee esto, usted dice, mira cómo vivió David, qué feo ese mundo. No es el mundo en el cual vivimos. No es así la sociedad en la cual nosotros también nos movemos. Los que tienen no están preocupados por los que no tienen, sino que se enfocan y ayudan a personas como ellos. Hermanos, es así. Mi suegro me decía en su momento, en su contexto, mi suegro me decía, el agua busca su nivel. Entonces, tú te acercas a los que tú crees que se parecen a ti. Y tú ayudas a los que tú crees que se parecen a ti. Y esto es justamente lo que hacen los que creen que son superiores a otros. Se enfocan en ayudar a personas como ellos, que tienen mucho y no comparten nada. Bendicen a los codiciosos en vez de ayudar a los necesitados. Lo bueno es llamado malo y lo malo bueno. Y vivimos, hermanos, sin duda en un mundo lleno de corrupción, lleno de injusticia y maldad. Y finalmente, en esta sección, David describe cómo estos malos piensan de Dios. Fíjense, miren el versículo 4. Verso 4 dice, el malo por la altivez de su rostro, o sea, así. Eso es la altivez. ¿Qué? ¿Se acuerdan cuando eran niños y nos peleábamos en el barrio? Igualito con Dios, igual. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y miren lo que dice el versículo 11. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Así piensa el inconverso. Es algo muy interesante aquí porque, por un lado, los malos dicen que Dios no existe. O sea, Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Pero más adelante, ellos dicen que Dios ha olvidado. La verdad es que en nuestro mundo, los verdaderos ateos, hermanos, no existen. Este salmo claramente lo demuestra. Muchos dicen que no creen en Dios, que no creen que exista un Dios, pero la verdad es que sí existe Dios y la verdad es que ellos sí creen en la existencia de Dios.
El problema es que ellos no quieren hacer lo que Dios quiere de ellos. El problema es que piensan que Dios no es importante. El problema es que ellos piensan que a Dios no le importa lo que ellos hacen o no hacen. Y por lo tanto entienden de que no tienen que rendir cuentas a Dios. Pero la verdad es que sí, hermanos, Dios es rey. Dios ve todo. Y Dios va a juzgar a aquellos que se rebelan en contra de Él, que no hacen caso a sus mandamientos, que rechazan el regalo de su Hijo. Los malos hermanos, los impíos, sí van a ser juzgados. Tal vez no como queremos en este mundo, en esta vida, pero puesto que, como dice el versículo 5, fíjese, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Ellos no van a escapar del juicio de Dios, hermanos. Ellos no van a escapar del juicio de Dios. Entonces, cuando leemos estos versículos, cuando leemos estas descripciones de los malos, sí o no que suena bastante familiar. Aún en nuestros días los malos siguen en su arrogancia pensando que Dios no existe o que a Dios no le importa lo que hace. Piensan que Dios no los ve. Tratan mal al pobre, se juntan con los codiciosos y con otros a quienes Dios aborrece. Usan su lengua para mal, para engañar, para defraudar. Ah, por cierto, mi querido hermano y hermana soltera que está aquí, fíjese lo que es una persona que no conoce al Señor. No, John, que tú no lo conoces. Él es tan bonito. Lo que le falta es Cristo. Lo que le falta es nacer de nuevo. Esa es la verdad. Y mientras no sea así, esto es lo que describe el Salmo. La Biblia habla de la vida real, hermanos, y de la vida actual. No es un libro anticuado que no se aplica a nuestras vidas, no. La Biblia habla de exactamente lo que necesitamos hoy en día. Describe el mundo en el cual vivimos. Por eso podemos tener confianza que la solución que encontró David a este problema, que es lo que vamos a ver en la segunda parte del Salmo, es también lo que nosotros necesitamos hoy en día. Pero antes de continuar, hermanos, quiero que pienses ahora en ti mismo. Porque es fácil ver la maldad del mundo en tu alrededor, ¿no es cierto? Es fácil reconocer a los que abiertamente se rebelan contra Dios. Es muy fácil leer este salmo y pensar en los gobernantes, por ejemplo, o en nuestros jefes, por ejemplo. Pero tengo una pregunta. ¿Este salmo te describe a ti? ¿Tú olvidas a Dios? ¿Tú le reconoces como el Señor de tu vida? No te pregunto si reconoces su existencia, porque no me sorprendería que lo reconozcas, porque Dios ha puesto sus huellas en tu conciencia. Pero te pregunto esto, ¿dices que Él no te ve y no le importa lo que haces? Presta atención. Las dos maneras más necias en las cuales puedes vivir tu vida son estas. Pensando que Dios no existe o pensando que Dios no le importa lo que haces o no haces. Que no pone atención a tu vida. Eso es pura necedad decir eso. Como dice en el versículo 6. No seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Son declaraciones muy insensatas de tu parte. Son declaraciones muy locas. Así que no seas necio. Dios sí existe, te manda a arrepentirte de tus pecados, dejar de confiar en ti mismo y creer en lo que Cristo hizo en la cruz para salvarte de tus pecados y tomar sus mandamientos todo el tiempo, no solamente los domingos, todos los días de tu vida. No sigas siendo enemigo de Dios, porque Él es el Rey, Él es el soberano. Un día Él va a juzgar a todos aquellos que no se humillan delante de Él. Eso es lo que vemos entonces, hermanos, en la parte segunda de este salmo. Así que acompáñenme, hermanos, a la segunda parte de este cántico. La segunda parte de este cántico le hemos puesto la oración a Dios en confianza porque Él es Rey. Y hermanos, así como el salmo anterior, David toma el tiempo en la segunda parte del salmo para orar a Dios, para rogarle en confianza que actúe, que se levante en cumplir sus promesas,
de proteger al pobre, de preservar a su pueblo. Dice el versículo 12, fíjese, levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Y después David dice, y da la razón o la explicación del por qué puede orar así y por qué tiene su confianza en esa petición. Si ustedes se dan cuenta, la petición de David está basada en ¿qué cosa? En el carácter de Dios. Miren lo que dice el versículo 13. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. El malo piensa que Dios no ve, que a Dios no le importa, que no va a investigar lo que está pasando y juzgar. Pero David sabe bien, él sabe bien, conoce a su Dios y sabe que Dios ha visto al malo. Como dice en el versículo 14, ha visto su trabajo y su vejación, su malicia y su maltrato. Dios lo ha visto. ¿Y sabe qué? Va a darle según su recompensa. Dios va a juzgar conforme a su pecado. David también confía en su petición, porque mire lo que dice el versículo 16. Jehová es rey eternamente y para siempre. Y hermanos, esta es nuestra confianza. Esta es nuestra esperanza. Por eso sabemos que Dios no está lejos, hermanos. Por eso sabemos que no nos olvida. Por eso sabemos que tiene el poder de hacer todo lo que quiera hacer. Él es el rey, Él es el soberano, hermanos. Sí, es verdad. Vivimos en un mundo lleno de injusticia y maldad. Sí, a veces parece como que los malos tienen la victoria. Parece que no les pasa nada. Pero nuestra confianza no está, hermanos, en lo que vemos. No vivimos por vista, sino por fe. Confiamos en el hecho de que Jehová es rey eternamente y para siempre. Y como consecuencia, David tiene esta confianza, que el desvalido se acogerá al Señor, que Dios es el amparo del huérfano, que Él oye a los humildes, dispone su corazón y hace atento para hacer justicia para el huérfano y para el oprimido y para la viuda. Esto es lo que quiere decir juzgar al huérfano y al oprimido. No juzgarles como malos, sino más bien hacerles justicia, protegerles, destruir a sus enemigos. Y hermanos, y todo eso, ¿sabe quién describe? Al pueblo de Dios. En esas palabras, como el pobre, como el huérfano, incluso hasta como la viuda, que son en un ámbito social, son los más discriminados y desprotegidos. Exactamente así es el pueblo de Dios en medio de este mundo. No son valorados, son discriminados, son desprotegidos. Le quitan de hecho leyes, le quitan de hecho le quitan derechos. Y Dios dice, yo los protejo porque son mi pueblo. Y la descripción de este juicio, hermanos, entonces, se encuentra en el versículo 15. Cuando David pide que Dios quebrante el brazo del inicuo, que persiga la maldad del malo hasta que no haya ninguna. Hermanos, quebrantar su brazo no habla de un acto de físicamente quebrantar sus huesos. Si usted estuvo orando así y no ha pasado eso, es porque ha orado mal, hermano. No habla de quebrar sus huesos físicamente, sino que está hablando, este es un símbolo de poder. Perseguir la maldad del malo hasta que no haya ninguna. Habla del juicio final, que un día Dios sí va a juzgar a todos, a sus enemigos, y van a perecer para siempre en el lago de fuego. Entonces, hermanos, aún después de describir la maldad de su mundo, aún después de pintar una imagen tan sombría de la situación que David vivía, David puede orar con confianza, ¿se dan cuenta? Porque su Dios es rey eternamente y para siempre. Y hermanos, nosotros deberíamos hacer lo mismo para nosotros aquí que somos los hijos de Dios. Hermanos, escúchame, no hay problema que usted exprese lo que ve. No hay problema que en sus oraciones los que le oyen puedan imaginar con sus palabras un mundo muy sombrío. Por ejemplo, nuestros hijos.
Que a veces queremos que nuestros hijos nosotros a veces queremos proyectarle a nuestros hijos que todo está bien. Y los queremos poner en una burbuja de que todo está bien. Alguien dijo, hay que cuidar el corazón. ¿Tú sabes qué pasa cuando a veces cuidas el corazón, como dices tú? A veces eso hace de que no puedan ver el poder de Dios. A veces eso hace que a veces no pueden ver la protección de Dios. A veces eso hace que no puedan ver el obrar de Dios. Porque van a ver tu obrar. Porque todo está bien. Eso es lo que tú estás diciendo. A veces como que no queremos que la realidad les impacte. Pero hermanos, ¿a ti te impacta? ¿Por qué entonces no le pueden impactar a tus hijos? ¿Y tú has sido salvo? ¿Y por qué entonces no crees que tus hijos pueden ser salvos de eso? ¿Que Dios no actúa con el mismo poder? Y esto es muy importante, hermanos. Podemos entonces, como David, ser reales, poder orar y describir lo que está mal, la situación, color de hormiga, pero nunca dejar de decir la esperanza. Porque esa es la verdad. Para que toda persona que oiga sepa de dónde viene la salvación. Y la salvación no viene justamente del mundo que acabo de decir que es malo, sino que es de algo que viene de arriba, de algo que no tiene que ver con nada de nosotros. Si tú no describes eso, si tú describes un panorama, un paisaje medio nubladito nomás, y por allá lejos un arco iris, los que te oyen entienden de que entonces hay esperanza debajo de estas nubes. Pero si tú describes lo que es real, se van a dar cuenta que no hay esperanza debajo de estas nubes y que la única esperanza viene de arriba, viene del Señor y viene en forma cruenta. Dios, el Hijo, haciéndose hombre y muriendo en la cruz por nuestros pecados. Sí, sufrimos, sí, es verdad. Estamos en un mundo lleno de injusticia y maldad. Pero Dios, nuestro Dios, reina y por eso podemos confiar. Por eso podemos orar con confianza a Él y saber que va a salvar a su pueblo, que va a hacer justicia en su tiempo. Amén. Permítanme, hermanos, darles unas aplicaciones de este salmo. Entonces, hermanos, en resumen, concluyendo, ¿qué podemos aprender prácticamente en cuanto a nuestro Dios, en cuanto al mundo en el cual vivimos y en cuanto a nuestra confianza en la oración? Ante todo, necesitamos aprender de la esperanza, hermanos, del reinado de Dios. Y esta es la clave de este cántico. Y es la clave de cómo deberíamos orar aún viviendo en el tipo del mundo en el cual vivimos. Hermanos, la justicia de Dios prevalecerá. Así es como está el título de este cántico que le he puesto. Cántico por la esperanza de que la justicia de Dios prevalecerá. Hermanos, Jehová es Rey eternamente y para siempre. Y por eso deberíamos orar a Dios de esta manera. Señor, dispón nuestros corazones para confiar en ti, en tu juicio, en tu protección. Ayúdanos a no dudar, sino reconocer que tú eres Rey, que tú eres soberano ante todo. Alguien dirá aquí, pero John, hay tanta pobreza en Ecuador, los ricos no hacen nada para ayudar, solamente oprimen a los pobres. Yo te diré, Jehová es Rey eternamente y para siempre. Alguien dirá, pero John, los líderes no buscan a Dios, sino nada más se enfocan en enriquecerse a sí mismos. No es justo. Yo te diré, Jehová es Rey eternamente y para siempre. Alguien dirá, pero John, parece que Dios está lejos, parece que Dios ha olvidado a su pueblo, sus enemigos viven como que no haya juicio, como que no haya consecuencia a sus acciones. Yo te diré, Jehová es Rey eternamente y para siempre. Si te das cuenta, son las mismas preguntas con las cuales inicié la predicación, las mismas dudas, las mismas respuestas. Y espero que ahora, después de estudiar este cántico, el cántico 10, podamos entender por qué podemos responder así.
No niego, hermanos, que haya problemas en medio de nuestro país o que hayan pobres que no sean bien tratados. No niego que muchos líderes nada más quieran enriquecerse a sí mismos y juntarse con y proteger a otros codiciosos. No niego que a veces parece que Dios nos ha olvidado. Pero hermanos, si ustedes se dan cuenta, son los mismos problemas que David enfrentó en Israel hace miles de años. Por lo tanto, nada es nuevo, nada ha cambiado. No estamos en una situación peor que el resto del mundo y que el resto de la historia. Y esto es importantísimo entender, hermanos. Nuestro Dios no ha cambiado. Él sigue reinando, sigue siendo el Rey eternamente y para siempre. Y por eso confiamos, por eso tenemos esperanza, por eso oramos. Y tenemos la certeza que Él va a responder a su pueblo. También podemos aprender, hermanos, de este cántico con respecto a la esperanza del juicio futuro. Recuerda el título: Cántico de confianza, que la justicia de Dios prevalecerá. Puede ser que por la vista, hermanos, esto nos cueste un poco de trabajo, porque queremos ver al mundo cambiado ahora. Yo lo quiero ahora. Tal vez para nosotros, y esa es la razón por la cual muchas veces cuando votamos, cuando vienen las votaciones, por alguna razón tenemos una esperanza en las votaciones y hasta nos peleamos y hacemos partido político, una cosa tremenda. Ahora, queremos que las cosas cambien, ya. Queremos un gobierno sin corrupción, queremos líderes que traten bien a su pueblo, etc. Pero mientras sí podamos orar por estas cosas, y mientras podamos orar que Dios aviva su iglesia para que pueda ser una fuerza transformadora en este país, hermanos, no deberíamos entonces poner nuestra esperanza en este mundo y en esta vida. Porque si no, hermanos, ¿para qué el Señor nos dio medios de gracia? En verdad, hermanos, esperamos un juicio futuro, cuando Cristo va a regresar, no como cordero, esta vez, sino como juez. Confiamos en el hecho de que un día los enemigos de Dios sí van a estar por el estrado de sus pies. Necesitamos aprender a vivir con nuestra esperanza fijada, hermanos, en el futuro, en lo que sabemos que Dios va a hacer, en vez de desanimarnos, porque no vemos los cambios que queremos ver inmediatamente en nuestros días. Ustedes se acuerdan el pasaje de Santiago, no me quiero estirar más en esto, pero ¿se acuerdan el pasaje de Santiago en el capítulo 5, cuando los jornaleros no estaban recibiendo el pago de su trabajo? Y Dios le dice, y Santiago le dice: el Señor está a la puerta. El Señor está a la puerta, Él va a juzgar, oren. El Señor está a la puerta. Hay una justicia, hermanos, que va a prevalecer. Así que perseveren. Pero por supuesto, sí vamos a esperar el juicio futuro. Vamos a esperar la segunda venida de Cristo. Y tenemos que estar listos. Tenemos que tener la confianza de que pertenecemos a Dios, que somos sus hijos, que nos ha salvado. Así que te pregunto, ¿tú estás listo para el juicio final? ¿Estás preparado para venir al encuentro con Dios? Amigo y amiga que estás aquí, esto es lo más importante. Humíllate ante el Señor. Reconoce, amigo y amiga, que has pecado y pon tu fe en Cristo. Reconoce que solamente por la vida y la muerte de Cristo puedes ser salvo y ser reconciliado con Dios, para ser su hijo en vez de ser su enemigo. Y finalmente, podemos aprender, hermanos, a orar en fe, con confianza, con esperanza, porque Jehová reina. Esto no significa que ignoremos todo el mal del mundo, como vimos aquí, pero sí podemos reconocer, hermanos, la maldad del mundo. No deberíamos fingir que no existe, pero no deberíamos vivir controlados por la tristeza o el miedo, sino que deberíamos llevar nuestros clamores directamente a Dios y orar en fe. Hermanos, escúchenme, la oración es la respuesta. La oración es la solución al problema de vivir en un mundo tan mal e injusto, hermanos.
necesitamos aprender cómo orar este cántico, reconociendo el mal de este mundo, pero enfocándonos en el hecho de que nuestro Dios reina. Porque muchas veces, hermanos, no podemos cambiar nada en la sociedad. Reconocemos la maldad de los líderes, reconocemos la pecaminosidad de nuestra cultura, pero no tenemos el poder en nuestras manos para hacer cambios en eso. Y a veces pensar en esto nos frustra. A veces pensar en esto nos hace vivir en desánimo. Vivimos con enojo porque vemos el problema y no podemos hacer nada. Pero si somos cristianos, hermanos, sí podemos hacer algo. ¿Saben qué es? Orar. Orar. Tal vez parece suficiente, pero esto es porque no se entiende el poder de la oración a veces. Nada más, hermanos, tenemos que hacer. Orar nada más. Sí. Es lo que tenemos que hacer. Orar. Podemos orar al Rey de Reyes, al Rey de todo, el soberano de todo, el que reina eternamente y para siempre, que además es nuestro Padre. Y después, confiar que va a responder en su tiempo y en la mejor manera posible. Hermanos, tenemos que aprender a responder de esta manera. Que aprendamos a orar así, en privado, pero también como iglesia. Oramos que Dios nos dé el deseo, el anhelo, el sentir la necesidad de reunirnos juntos como iglesia y orar este salmo, para que podamos juntos tener esta confianza en nuestro Dios, en nuestro Rey, aún en medio de un mundo tan malo e injusto. Amén. Por lo tanto, hermanos, esta es la conclusión. La conclusión es que aún cuando Dios parece estar lejos y sufrimos en un mundo lleno de injusticia y maldad, confiamos en el hecho de que nuestro Dios reina. Amén. Que el Señor sea glorificado, hermanos. En esa confianza, entonces, también venimos hoy a la cena del Señor. Él ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Pareciera que estuviera lejos, pero no está lejos. Y por medio de los símbolos, hermanos, haremos memoria de que Él está cerca. Haremos memoria de esto, de su reinado, de su justicia, y que está por venir, y que su justicia prevalecerá. Haremos memoria de lo que Cristo logró, hermanos, por nosotros, por medio de su muerte. Pero no solamente haremos memoria de esto, también nos aprovecharemos de los beneficios espirituales que Cristo logró para nosotros. Amén. Oremos, hermanos.